tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues varios aguaceros van ya en Tuxtla Gutiérrez, me reportan de algunas partes de la ciudad, sobre todo en el lado oriente-norte. En esta parte del lado sur donde nos encontramos transmitiendo, pues efectivamente también han caído dos aguaceros, disminuyó un poco, luego reinició la intensa lluvia, así que hay que tener precaución y tomar todas las previsiones necesarias para no estar en riesgo de sufrir algún accidente. Hay que recordar que cuando ocurre esto inmediatamente se activa el plan de protección civil para revisar si no hay riesgos de que se desborden los ríos. En este caso pues se vigila principalmente a el río Sabinar, ¿verdad? Hoy hubo pues varias cosas interesantes. Allá en Tapachula estaba el gobernador Rutilio Escandón en un acto y hasta allá fue a irrumpir un grupo de maestros. Les recordamos que estaban en una jornada de 3 días de protestas y hoy es el tercero, o era el tercero, y entonces pues fueron en un acto desafortunado, pues tiraron vallas de donde se iba a realizar ese evento. Entraron, el gobernador aceptó hablar con ellos y ahorita en un instante le voy a platicar qué fue lo que sucedió después. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, regresó a su regiduría, a la cual había solicitado permiso para ausentarse temporalmente en tanto se llevaron a cabo las elecciones. Los normalistas siguen robando autobuses, parece un disco rayado, pero pues ya le habíamos dicho que un grupo de alumnos varones que habían sido detenidos a principios de mayo y que después fueron liberados con algunas condiciones. También hubo un grupo de mujeres que se les encontró también realizando algunos actos de ese tipo. Fueron detenidos, liberados también con condiciones, están como bajo fianza y uno pensaría de que eso iba a resultar pues como un escarmiento. Pues no, siguen robando autobuses. El día de hoy lo hicieron allá en Tapachula, cayeron asaltantes de banco y un hecho desafortunado, hubo un atropellamiento de 3 personas y uno de ellos desafortunadamente perdió la vida. Bueno, pues es un breve resumen que hemos seleccionado para esta noche del viernes 25 de junio del 2021. Es breve, pero sustancioso, así que le invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos. ¿Qué le parece si empezamos con este asunto? Que tras que maestros de la CENTE irrumpieron en un acto político del gobernador Rutilio Escandón allá en Tapachula, pues él los escuchó y les dijo que la caja de ahorro seguirá ayudando a los maestros, porque una de sus peticiones es justamente esa, de que se había cambiado el esquema de la caja de ahorro de los profesores, interpusieron amparos y están reclamando pues que funcione esa caja de ahorros de acuerdo a cómo venía funcionando antes. Les recordamos que estuvieron manifestándose los profesores en Comitán, en Tapachula, en San Cristóbal y en Tuxtla Gutiérrez, e instalaron un plantón allá en la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional. Bueno, pues hoy terminó esa manifestación, pero antes de terminar ocurrió esto con el gobernador Rutilio Escandón. Mi compañera Janet Rojas nos tiene el reporte más completo. Durante un diálogo con maestras y maestros de la región Soconusco en el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas precisó que el Fondo de Ahorro y Beneficio Social continuará apoyando a las y los trabajadores de la educación y explicó que gracias a un acuerdo nacional entre autoridades y líderes magisteriales, brindará créditos con intereses bajos de hasta 6%.
Tras escuchar respetuosamente las demandas de las y los docentes, el mandatario subrayó que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que el FABE se mantenga, al tiempo de precisar que el propósito tanto del gobierno federal como estatal es brindar justicia social, garantizar los derechos laborales y apoyar cualquier iniciativa que esté enfocada al bienestar y al progreso del pueblo. Escandón Cadenas apuntó que mientras las cajas de ahorro se comprometan a dar crédito barato a las y los trabajadores de la educación, no tendrá ningún problema, porque lo que se requiere es que la fuerza laboral se beneficie. Asimismo, destacó la importancia de dialogar, pues a veces hay malos entendidos y gente de fuera que quiere hacer conflicto. Sin embargo, aseguró que los maestros y este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública siempre han venido trabajando juntos. A ver, me da muchísimo gusto saludar a las maestras y a los maestros. Aquí ustedes lo han expresado y es la realidad. Hubo muchos problemas en los gobiernos anteriores. Mucha gente pagó lo que le correspondía, pero no llegó a su destino. Esos recursos fueron desviados. Sin embargo, el gobierno que represento está haciendo un gran esfuerzo para pagar. No se puede hacer las cosas de la noche a la mañana, pero estamos avanzando. El decreto para lo de las cajas de ahorro. Habían 37 financieras en el gobierno del estado. Ya no existen, ya las corrimos. La próxima semana, a mí me gustaría mucho que de los maestros que están aquí, participara alguien con la comisión en Palacio, con los demás maestros de la sección 7, encabezado por el maestro Bámaca, para que ustedes sean testigos de que eso hay toda la disposición. En este diálogo participaron maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Bloque Democrático de la Sección 40, del Colegio de Bachilleres de Chiapas y de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta aquí mi reporte, me despido de ti y del auditorio. Bien, pues eso fue lo que pasó allá en Tapachula. Y allá mismo, un grupo de estudiantes normalistas retuvo a un autobús de pasajeros de los conocidos como tapachultecos en un hecho realizado sobre la carretera Puerto Madero-Tapachula. Eran alrededor de 30 estudiantes y poquitos son los que acostumbran a hacer este tipo de cosas, de violentar las leyes y cometen sus actos y se quedan en la completa impunidad. Tenían el rostro cubierto, obligaron al chofer a detener el camión para después despojarlo del mismo y llevárselo con rumbo desconocido. Y estas acciones fueron realizadas en el marco de la jornada de 72 horas, jornada de protesta de 72 horas que mantuvieron los profesores en distintas partes de Chiapas y a las cuales se sumaron justamente los normalistas, porque los profesores de la CENTE tienen un tipo de problemas en su pliego petitorio y los normalistas tienen otro, pero ya ve que se juntan precisamente cuando realizan ese tipo de acciones. Y de Tapachula nos vamos a Tuxtla Gutiérrez. Aquí en Tuxtla Gutiérrez un pequeño contingente de integrantes de la CENTE dio por concluida la jornada de 72 horas de manifestaciones para exigir a las autoridades cumplan sus demandas. Los maestros pidieron se deseche la cadena de cambios de la unidad del sistema de maestros y maestras, que las autoridades retiren sus manos de las cajas de ahorro y la abrogación total de la reforma educativa. Siguen con ese asunto. Al contingente de profesores se sumaron alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, aquí en Tuxtla Gutiérrez, quienes insisten en que se retiren los cargos de los alumnos detenidos el pasado 18 de mayo. Bueno, pues ya terminaron estas acciones de protesta que habían anunciado para los días miércoles, jueves y viernes. Nos vamos a la zona Altos, pues están colocando topes de manera ilegal en un tramo federal. Decenas de habitantes de la comunidad San José Xaltic del municipio de Teopisca están construyendo topes sobre el tramo federal Teopisca-San Cristóbal de las Casas, a la altura de ese poblado ubicado en la entrada de la ciudad. Dijeron que la determinación de poner esos topes
más para evitar que ocurran accidentes en ese tramo de la carretera federal, ya que con frecuencia ocurren percances debido a la alta velocidad con que conducen los automovilistas. Asimismo informaron que esos trabajos se prolongarán hasta este fin de semana, lo que ha causado contratiempos y malestar entre los automovilistas que están circulando por esa zona, sobre todo del transporte público, por el tiempo que tienen que esperar para poder continuar en su recorrido, porque les van dando paso de manera aleatoria. Ya hemos platicado con mucha repetición en ocasiones anteriores que pues ese problema de los topes está mayormente remarcado en el tramo, por ejemplo, San Cristóbal Ocosingo, San Cristóbal Palenque y también San Cristóbal Comitán, ¿verdad? Que son zonas predominantemente indígenas. Y pues los indígenas por su propia cuenta, sin la autorización de las autoridades, pues colocan esos topes y lo que originan es que pues los automovilistas vayan muy lento, sean tramos de recorrido que tardan mucho para llegar de un punto a otro, y los que resultan afectados pues son aquellos que tienen la necesidad de estar trasladándose de, por ejemplo, de San Cristóbal a Comitán, de San Cristóbal a Ocosingo, de San Cristóbal a Palenque. Y a pesar de que ya hay cientos de topes colocados en esos tramos, pues hoy los habitantes de Teopisca están colocando otros más. Bueno, pues ya ni modo. Vamos al asunto político. Francisco Rojas Toledo, candidato de Movimiento Ciudadano o ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, regresó a su regiduría en el ayuntamiento tuxtleco después de haber concluido las elecciones. Recordemos que todos ellos, ya sean miembros del cabildo, el alcalde o funcionarios públicos de los tres niveles gubernamentales, de los tres órdenes gubernamentales, están obligados por ley a solicitar licencia de sus cargos o a separarse de ellos si es que quieren participar en un proceso electoral, y eso fue lo que sucedió con Paco y otras gentes, ¿no? Entonces él, recordemos, perdió las elecciones y reingresó en las recientes horas a su plaza de regidor, pues o cuyo periodo habrá de terminar el 30 de septiembre, ¿no? Todavía queda el resto de junio, julio, agosto y septiembre. Todavía son varias quincenas que componen este tramo de aquí hasta que inicie funciones el próximo ayuntamiento. Aunque en este caso Carlos Morales repite porque ganó la reelección, pero ya llega otro equipo de regidores, ¿verdad? Nada más repite el alcalde. Bueno, en otro hecho, vamos a los sucesos lamentables. Presuntamente por un acto de desamor, una persona se suicidó durante la medianoche de este jueves, o entre la noche del jueves y de hoy viernes. Un hombre fue hallado sin vida luego de ahorcarse al interior de su domicilio en la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez. Los hechos ocurrieron a eso de las 12 o entre las 12 y 1 de la madrugada de hoy en la avenida Michoacán y calle Coahuila de la mencionada colonia en la capital chiapaneca. Se trató de Freyson de Jesús, tenía 32 años, quien fue localizado por sus familiares colgado al interior de su domicilio, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias. Llegaron a tratar de ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Se presume que un acto de desamor pudo haberle motivado que se suicidara. En otra parte del estado de Chiapas, allá en la zona frailesca, elementos de la Policía Especializada de la región frailesca lograron la detención de 2 sujetos en 2 operativos distintos. Ambos están acusados de estar involucrados en el robo con violencia ocurrido en la sucursal del Banco Azteca de Villaflores. En la primera de las acciones, los agentes de seguridad pudieron llevar a cabo una investigación para dar con el paradero de uno de los señalados, quien tenía una orden de aprehensión girada por un juez de control. Fue así que lograron la detención de Carlos Manuel, alias El Charmín, a quien trasladaron a los separos de la comandancia para leerle sus derechos a fin de ser puesto
a disposición de las autoridades correspondientes, y lo mismo sucedió con el segundo sujeto. Y ya para terminar, un hecho mucho más lamentable ocurrió allá en Tuxtla Chico, en la zona costa de la entidad chiapaneca. Resulta que hubo un atropellamiento en contra de 3 personas y desafortunadamente falleció una de ellas. Gerardo Martínez Díaz, de 30 años de edad, falleció en el hospital cuando era atendido después de haber sufrido lesiones al ser atropellado por un vehículo sobre la carretera Tuxtla Chico-Tapachula a la altura del kilómetro 6. Al realizar las investigaciones se dio a conocer que esa persona se encontraba en la parada de autobuses en espera de una unidad de pasaje para trasladarse a Tapachula. Y resulta que un vehículo Chevrolet que transitaba de Tuxtla Chico a Tapachula, cuyo conductor perdió el control del volante, se salió de la carretera y los atropelló. En ese percance, 2 personas más resultaron lesionadas, pero solamente hubo un fallecido. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Gerardo, quien tenía su domicilio en Tuxtla Chico, quien fue trasladado al Hospital Santa Fe, donde la noche del jueves desafortunadamente falleció. Con eso terminamos. Ultimátum Noticias correspondiente a esta hora de la noche. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos estaremos encontrando de nuevo el próximo lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.